tardes a todos, a todas. Buenas tardes y bienvenidos. Ahora nos pega decir buenas tardes, aleluya, aleluya, porque estamos en este tiempo de Pascua. Seguimos en este proceso de la Escuela de Pastoral de la Salud, en las distintas charlas que vamos llevando, todas ellas muy interesantes y muy importantes para cada uno de nosotros. Esta tarde tenemos la importancia de la trascendencia y la espiritualidad en el cuidado de las personas mayores. La espiritualidad es un aspecto esencial del ser humano. Es una vida interior, algo que no es mente y cuerpo, sino que es el espíritu. Es algo más amplio que una religión. Es un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos la posibilidad y el sentido final de nuestra vida, de nuestro ser interior. Es vital para todos nosotros, en nuestro sentido más profundo. Es la capacidad de ir más allá de lo material, para entender los fines y nuestros valores últimos. La espiritualidad alcanza los ámbitos filosóficos, religiosos, psicológicos, etc., y nos ayuda a entender el significado de la vida y de la condición humana. Nos orienta a cultivarnos por dentro para ser mejores seres humanos y personas más felices. El sentido existencial del ser humano es en cualquier momento de nuestra vida y pertenece a nosotros durante toda la vida. No es de un momento de infancia, de juventud, de madurez, sino en todos los momentos de nuestra vida, sobre todo en nuestro momento de personas mayores. En nuestra verdadera y profunda naturaleza podemos decir nosotros que es la búsqueda de Dios. Y decimos más, puede ser espiritual no siendo religioso. Y esta tarde, para explicarnos todo esto bien, para que lo entendamos en profundidad, para que nos ayude en todo ello, tenemos con nosotros a Jesús Segura en Beita. Él es sacerdote, ermitaño, es un comunicador de entrañable personalidad. En 1984 estuvo durante 6 meses en el desierto argelino, en busca de paz interior, y él dice que lo ha logrado. De Argelia se trasladó a Farlete y después en los campos romanos, en la ermita de la Virgen del Rosario, donde prosiguió en un lugar apartado e invitando a los demás a saborear el silencio para que las personas entendamos que existe la sociedad del bienestar, pero ¿y la sociedad del bien ser? Es una persona orante y profunda que ayuda tanto a seglares como a religiosos en los procesos de silencio interior y de profundización. Y también tengo que decirlo, y lo digo además con mucho cariño, que experimentó y practicó también la espiritualidad de la ternura y de la caricia. Él es la persona que desde su saber, pero sobre todo desde su experiencia personal, nos puede ayudar en esta tarde. Así que con todos nosotros estamos con Jesús Segura. Pues buenas tardes a todos también. Gracias por esta invitación que habéis querido concederme y gracias sobre todo a las palabras de María Jesús. Como siempre, cuando alguien presenta a alguien, lo hace de tal manera y hay tanto cariño entre los dos en la relación que naturalmente uno sabe que las palabras que habéis escuchado vienen desde ese cariño. Uno dice, ese no soy yo realmente. Así que voy a intentar dar y comunicar esta experiencia que ella decía que yo os invitaba un poquito por mi propia experiencia. En realidad, quizás para comenzar, y antes que nada, voy a comenzar, si os parece, diciéndoos que cuando se trata de realidades en las cuales lo que está presente son
pues, realidades profundas de situaciones, digamos, teológicas o de tono, digamos, de otros ambientes o de otras realidades sociológicas, antropológicas. Sabemos que tenemos expertos en teología, pero cuando lo que queremos presentar es esta experiencia vital, es decir, la experiencia de vivir y de vivir desde dentro, no hay expertos. Ahí realmente todos somos aprendices. Es tanto el misterio que llevamos dentro, como veremos, que no nos puede dar tiempo más que para estar aprendiendo cada amanecer. No es que incluso sea un aprendizaje que te da una serie, no, ese aprendizaje quizás a la mañana siguiente hay que nacer de nuevo. Ya nos lo dijo Jesús y creo que es una experiencia que todavía no le hemos dado el filo. Creemos que nacer de nuevo es un momento como de conversión, pero realmente nacer de nuevo significa que cada mañana me tengo que plantear el sentido de mi ser y de mi historia personal, hacia dónde, qué dirección le doy y hacia dónde lo doy. Y por lo tanto, pues es un gozo. Ya veis que detrás tenemos a San Francisco de Asís, que nos está dando una bendición en su danza cósmica de su hermana Sol y su hermana Luna, y por lo tanto estamos como muy bien acompañados. Yo también voy a traer a una persona que es de la que más voy a leer un poquito, que nos va a acompañar, se va a hacer presente entre nosotros y que la mayoría de las personas que estáis escuchando conocéis. Y que va a ser nada más que y nada menos que José Luis Martín Descalzo, de cual, como sabéis, ya hacen pues 31 años que falleció, aunque parece que lo tuviéramos ahí por todos los libros que seguimos leyendo y todas, incluso a veces, experiencias que hemos tenido con él. Bien, en principio quisiera comenzar, para empezar, pues diciéndoos que como no hay expertos y que fuera una charla que fuera un poquitín a estilo de lo que dice San Ignacio en sus ejercicios, composición de lugar. Es decir, sé que estáis cada uno en algún lugar, en un sitio. Yo es de la primera vez, la segunda, además con Jesús, que hago esto, pero no tengo así como mucha experiencia. Y entonces, tendría que ser no tanto una charla, sino un grupo de personas que nos invitamos a hablar del tema que me habéis propuesto. Y cuando digo tema, inmediatamente quiero decir de la experiencia que me habéis propuesto. Porque estamos muy acostumbrados nosotros a decir siempre tema. Vamos a hablar de un tema. Pero claro, la vida, la caricia, la ternura, el cariño, el abrazo, la interioridad, la espiritualidad, esto no es un tema. O es una vivencia o no es. Por lo tanto, lo que se trata es de que nos pongamos pues, cómodos todos, que nos dejemos un poquito, no estéis ahí para aprender, eso es el Corte Inglés, a aprender, coger, sino simplemente estar un rato agradable y en ese sentido agradable que sea saludable. Que la palabra, yo intentaré que mis palabras puedan ser un saludo, por lo tanto saludables, y puedan ayudar a que vayamos un poquito cada uno descubriendo esa parte de la vida que me habéis pedido, de la cual queremos hablar. Y para ello, para hablar ya ha dicho, casi tendríamos que repetir lo que ha dicho María Jesús de espiritualidad y ya está. Entonces nos cogemos todos un cafelito y ya nos ponemos a hablar y cada uno pregunta o dice cosas. Pero bueno, como me habéis invitado, pues voy a seguir. Entonces quisiera comenzar con un cuento de Eduardo Galeano. Ya sabéis que Eduardo Galeano es un narrador de historias, son historias rurales, pero que él le saca su punto. Pero le saca su punto simplemente contándolas. Y yo os voy a relatar un cuento que tiene. Dice que le invitaron a comer los amigos y entonces le contaron, pues como vais a ver, aunque he dicho cuento, como digo, es una historia real, le contaron que hay allí donde estaban en Montevideo, me parece que era, hay un arquitecto muy famoso y que es un escultor, perdón, muy famoso y que le invitaron a comer. Y él les contó que hacía poquito, hacía un tiempo, le habían invitado a que hiciera en el ayuntamiento, que hiciera un caballo. Él era muy amigo de los niños, de tal manera que él tenía unos grandes, diríamos, hangares allí puestos, muy grandes, tenía las piedras y las cosas para hacer. Y allí estaban también los niños, les enseñaba a modelar y todas esas cosas. Bueno, él le encargaron para una plaza ese caballo y entonces él se puso a hacer el caballo.
Los niños tuvieron que marcharse porque fue el verano, ya se fueron a la escuela, y los niños se partieron a casa de sus abuelos, total que desaparecieron del barrio, y cuando volvieron el caballo ya estaba hecho. Y el escultor les contaba con mucha gracia y les decía, y entonces estoy allí, les enseño el caballo y de pronto ellos que habían visto la piedra grande que habían traído también para hacer el caballo, pues un niño, un chiquilicuatre, dice él, de unos 6 añitos, me dice, ¿y tú? ¿Cómo supiste que dentro de la piedra había un caballo? En realidad esto es lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es despertar a una realidad que ya es, que no tenemos que poner, que no tenemos que comprar. Hay una realidad dentro de cada ser humano que es la realidad que nos permite ser. Y esa realidad, con mayúscula que le llamamos a veces, hay un libro de Evely que se titula Tú me haces ser, por lo tanto, el ser, mi esencia, es ese tú. Ese tú que lo habéis puesto, lo que me habéis dado es trascendencia. El problema que tiene la palabra trascendencia, yo sé que si hubiera aquí teólogos, quizás alguno hay, o filósofos, sería para sacarle mucha punta, pero por hacerlo sencillo, porque estamos, como veis, con un cafelito tomando. La trascendencia es una realidad que la palabra en sí misma indica algo, trascendencia, algo que está más allá. Pero claro, el problema de la experiencia, sobre todo nuestra cristiana, es que ese más allá es el más acá, porque ese más allá y ese está dentro de nosotros. Se ha hecho realidad. Es decir, en realidad nosotros también vivimos experiencia de encarnación, porque venimos como una experiencia de aliento divino. Mirad, dice el libro de la sabiduría, dice, es un texto que lo voy a leer un poquito entero, aunque me quiero fijar solo en las 2 últimas líneas, pero creo que os va a gustar. Es un texto que no suelo escuchar mucho, sin embargo me parece que es esencial incluso para lo que luego decimos del cuidado, porque el cuidado va a ser precisamente tener la mirada de Dios sobre aquellas personas con las cuales vamos a vivirnos un encuentro. Tener la mirada de Dios, tener la pasión de Dios, tener ese conmover las entrañas de Dios hacia una realidad que en ese momento está en, ya veremos que, bueno, puede haber mayores, como habéis puesto mayores, que puedan estar dentro de eso, están. Pero os leo. Dice así en el libro de la sabiduría, en el capítulo 11. Dice, tú tienes compasión de todos porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Porque, fijaros bien lo que dice ahora, porque amas todo cuanto existes. No dice poco, no dice muchos, dice todo. Amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si odiaras algo, no lo hubieras hecho. ¿Y cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo permanecería si tú no lo hubieras creado? Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque todas las cosas son tuyas. Y ahora dice, fijaros qué hermoso, es Antiguo Testamento, ¿eh? Señor, amigo de la vida. Y ahí acaba el capítulo 11, pero el capítulo 11 comienza así, porque todo lleva tu aliento. Esto es la espiritualidad. La espiritualidad es que mires donde mires, hay un movimiento de amor y de ternura y de caricia de una realidad que nosotros llamamos Dios. Saramago, fijaros, Saramago dice algo muy bonito, este gran novelista que era Saramago, dice él, lo que somos en nuestro interior y que no sabemos nombrar, eso es lo que somos. Pues eso que somos en nuestro interior y que no sabemos nombrar, nosotros lo nombramos. Nosotros decimos que es el espíritu, o si queréis, la propia experiencia divina en nosotros. Es esa experiencia que nos hace realmente ser. Como María Jesús ya la ha insinuado, es la esencia y es el origen de todo. Es decir, nada existiría, dice, si tú no le estuvieras dando tu aliento. Por lo tanto, miremos donde miremos. Aquí no hay acepción de personas, ni de lugares, ni de clases, ni de géneros, ni de razas, ni de religiones.
Miremos donde miremos, siempre hay esa experiencia. Por lo tanto, la experiencia del espíritu y de la espiritualidad no es una experiencia que se pone y se ha puesto en algunos siglos en contra de la materia, todo lo contrario. La experiencia espiritual es la que le da a la materia su propio sentido y dirección. Y ese sentido es lo que hablamos precisamente de esa sabiduría que da también al ser humano. El ser humano, me atrevo a deciros aquello que decía, es decirlo, yo sé que necesitaría luego mucho que hablar y no tenemos tiempo, pero Teilhard de Chardin dice algo que me parece como muy hermoso. No somos una experiencia humana tratando de ser espirituales. Y era científico, como sabéis, y jesuita. Él dice, somos una experiencia espiritual aprendiendo a ser humanos. Esto cambia la perspectiva, como veis. Esto cambia toda la perspectiva, porque entonces nada del humano es ajeno. Lo contrario, cuando hablamos de interioridad, que es el camino de interioridad es precisamente para despertar lo que somos, eso que somos, esa esencia, ese espíritu que nos habita, esa realidad divina. Lo contrario a esa interioridad no es la exterioridad. Si la exige, si el espíritu lo que hace es la exterioridad, crea con su aliento esa exterioridad. Lo contrario a la interioridad es la superficialidad. Y esto es algo importante en estos momentos de vida. Estamos viviendo muy superficialmente. Nos gusta mucho, mirad, no me vais a permitir, me voy, tengo aquí algunas cosas para leer y veo que no vale. Pero estamos un poquito todos muy acostumbrados a vivir en un momento, aun en la incertidumbre que hemos vivido de la pandemia y todo esto, pero en general, ¿verdad? Vamos muy bien por la tierra, andando, vamos muy bien todos. Porque yo ahora en este momento, si me levanto y voy andando, pues si me voy a caer, me agarro a esta mesa, como veis, y ya está. Porque voy seguro mientras hago así. Si ya me lleváis a un sitio a nadar, ahí tengo que tocar suelo, porque si no me entra mucho. Tengo que tocar. Bueno, a veces puedo nadar, pero si he dejado algo allí, miro de vez en cuando a ver si me lo quitan o no me lo quitan. Aunque le he dicho a alguien que me lo guarde. Mire, que voy a nadar un poquito, guárdemelo. Nadar. Pero en nadar resulta que ya no me sirve lo mismo. Ya no estoy en el mismo ámbito. Cuando nado no me puedo agarrar al agua. El agua es otra experiencia que exige de mí ponerme en otra actitud, en otra mirada, de otra manera. Y aún hay más. Todavía nos gusta, porque todavía cuando ya hay destreza, pues voy nadando, voy viendo, voy tal. Pero lo que ya tenemos un poco de más miedo todos es a bucear. Meternos en el fondo de nuestro ser y descubrir, como el buceo. Es decir, el que está nadando, lo que se pierde es la maravilla de la profundidad del mar. Incluso fijaos que cuando hay olas de esas que ponen la bandera roja de que no puedes nadar, si uno baja a la profundidad, allí no hay ningún oleaje. Allí se está en quietud y en paz. La espiritualidad nos convida a eso. Nos invita precisamente a esa experiencia. A salir de la experiencia a veces de tierra de seguridades que hemos creído y por eso hemos hecho a veces lo que hemos hecho. Mira, os voy a leer porque viene bien a veces recordarlo y porque a veces todavía se sigue oyendo muchas veces, predicaciones, algo de Olegario García Cardenal, como sabéis, gran teólogo. Dice él, dijo en un tiempo, la moralización de Dios, al comprenderlo principalmente como legislador, exigencia absoluta, norma de acción y juez del futuro, ha sido la culpable de la desmoralización del hombre, al pensar que estaba siendo espiado más que amado y exigido más que acompañado. Esto, si lo leemos despacito, tendríamos que preguntarnos todos qué experiencia tengo realmente de esa realidad. Porque en conceptos podemos decir de espiritualidad, mira, la espiritualidad me decían hace poco que si entras, tiene como 9 millones de entradas, ¿vale?, para esa palabra. O sea, hay mucha gente que necesita y que se mete, y ahí me parece que son más de 200 y pico definiciones de espiritualidad. Pero la espiritualidad es esa realidad tuya, personal,
intransferible, que te hace además original. Nadie ha existido como tú, nadie existirá como tú en la vida. Por eso es absurdo a veces querernos parecer a nadie, si somos nosotros, que esto es algo especial y bonito. Pero para verlo todavía mejor, cómo podemos hacer que Dios sea, pues ese entramado de algo que a nosotros nos viene bien, porque a lo mejor a alguien le viene bien porque nos mete miedo y así. Dice Estrada, otro gran teólogo, suele relacionarse a Dios con la prohibición de muchas cosas que nos gustan y nos hacen felices, y con las de hacer otras que nos resultan pesadas y desagradables. A Dios lo ven como amenaza o como una cesura constante o seguramente un juez implacable que suele crear en nosotros sentimientos de culpa y de inseguridad y de miedo. Dios es un ser, dice alguno, y he oído, dice él en una predicación, es un ser omnipotente y terrible, que castiga a los malos y a los buenos si se descuida. Un Dios así podemos comprender que es inaceptable y hasta insoportable, porque el hombre no se pregunta tanto quién es Dios, que es lo que nos gusta mucho a nosotros, los conceptos, sino quién es Dios para mí. Y ahí es donde, al decir esta experiencia que estamos aquí hablando, tenemos enseguida que decir que este espíritu, este ser espiritual, esta realidad que es la esencia de nuestro ser, me quedo así un poquito porque estoy viendo la hora que es, pero me quedo porque me estoy haciendo mi realidad. Bueno, pero este ser es, cuando decimos que Dios existe en mí, estoy diciendo algo que dicen muchas personas de muchas religiones o de muchas realidades. Otras personas, en vez de decir eso, dicen que hay una energía dentro de nosotros, o no, como ha dicho María Jesús, la experiencia espiritual, nosotros los cristianos no tenemos el copyright de la experiencia, sino que el espíritu alienta todo lo que existe. Luego, todo lo que vemos está alentado por ese espíritu. Pues bien, en esa experiencia, como os decía, esa realidad que un poquito podríamos llamarnos entre nosotros, que es la que ahora tenemos que llevar, hay que decir que está dentro de mí, pero cuidado, que aquí viene la buena noticia de Jesús. Aquí viene la buena noticia cristiana. Está en mí, pero amando. Amando. Por eso, porque está en una acción en mí, porque está en acción en esta experiencia interior en mí, es por lo que de alguna manera llamamos espíritu, porque el espíritu es esa acción amorosa de Dios y de entrega hacia los demás que se ha hecho caricia y realidad y signo y sacramento en Jesús. Y que ahora se tiene que hacer caricia, realidad y sacramento en nosotros. Nosotros somos signo también sacramental en el encuentro con esta otra realidad que es la que aquí tenemos la oportunidad de decir. Y es en ese sentido, como creo que un poquito, de una manera sencilla, os he facilitado esta forma de decir, que de alguna manera podríamos decir que podríamos entrar en que esta experiencia del espíritu, lo que nos invita a todos nosotros, o por decir, la experiencia espiritual tiene una prueba que te constata que estás en ella y que estás en el buen camino y que es una experiencia de verdad y es la que te saca de ti para llevarte a los otros. Es decir, estamos diciendo que hay una experiencia en mí de una realidad divina, pero yo no soy propietario de ese Dios. Es Él el que me tiene a mí en propiedad. Pero tiene a mi vecino del cuarto y a esa amiga que tengo o a ese familiar. También los tiene a ellos. Está en la misma medida que está en mí. Porque Dios no está, es un amor incondicional. No está por ser bueno, no está por ser cura, no está por ser creyente. Está porque somos. Porque somos de Él, aliento suyo. Y por lo tanto, Él está ahí haciendo experiencia amorosa en mi vida. Yo lo único que tengo que hacer de vez en cuando es pararme, detenerme. Eso creo que toda la gente de Pastoral de Salud tiene que hacer precisamente por lo que luego estáis haciendo, para decir, ¿realmente estoy en esa experiencia en donde mi mirada es la mirada de Dios? ¿Mi palabra es esa palabra amable? Mi relación es como la de Dios, que es de corazón a corazón, es decir, es una relación cordial. Es decir, tengo que estar vivenciando una experiencia que nos ayude un poquito a entender. Y es entonces cuando nos damos cuenta que hay dos realidades, por decir. Es decir, cuando habléis del cuidado, es el cuidado, primero hay una situación anterior,
que es cómo te cuidas tú. Porque en realidad en la experiencia cristiana no ya por lo que vamos a decir de cuidado más práctico, si nos da tiempo y si no, lo que nos dé, que la vida es así, no tenemos por qué ponerle cuadricularla. Pero en principio es saber un poquito cómo te sientes tú en esto que estamos diciendo. Es decir, la experiencia tuya realmente, porque en realidad no se trata tanto de una voluntad para ir a los demás. En la experiencia cristiana, si tuviéramos ese nivel de vivir desde dentro a afuera, lo único que tenemos que hacer es fluir con lo que somos. Si es que somos eso, somos experiencia espiritual. Y acabamos de decir, y todos decimos que el Espíritu, Dios, y sobre todo lo vemos en la experiencia de Jesús, está ahí en lo cotidiano de cada día. A mí hemos leído hace poquito en la Pascua, tenemos unas experiencias muy bonitas que cuentan de la aparición de Jesús. Pero hay una que a mí me da para saborear un poquito lo que os acaba de decir del café, cito de tomarnos o cuando estéis luego con alguien. Es que hemos leído hace poquito que Jesús, después de estar con ellos, después de desaparecer con Tomás y tal, en un momento dado ya, Juan nos dice que de pronto apareció en la otra orilla y les dijo, ¿habéis pescado algo? No, pues pescaron. Y cuando vuelven, le tiene preparado un pescado, les ha preparado un pescado y un pan que ha puesto en unas brasas. Y dice, por toda experiencia de la resurrección, venid a almorzar. Esa es la palabra de Jesús. Desde ese momento y desde la experiencia de Nazaret, lo cotidiano es lugar teologal, es lugar sagrado. No hay que mirar ni hacer nada especial para que sea sagrado. Lo que pasa es que no nos enteramos. Si todo lleva el aliento divino, lo único que nos falta es saber mirar. ¿Qué nos pasa? Pues que nos pasa como eso que decíamos, miramos el mar y vemos, mira qué hoja, qué azul, qué bonito, qué verde, como esté. Nos perdemos la profundidad que hay detrás. Todos los corales, la maravilla de peces. Esta es la experiencia. Y esa experiencia es la que nos lleva a tres cosas que quiero un poquito decir. Primero, toda experiencia lleva a vivir el saludo. Saludar es sanar y sanar es salvar. Todo el que saluda vive una experiencia de encuentro. Porque encuentro hablo en el sentido de no rozarnos. Mira, vas a una estación y observas muy claramente. Viene una persona un familiar que hace 6 meses que no lo ves, ahora con la pandemia o quizás más, y ves un abrazo que nos deja totalmente a todos alumbrón, porque casi es difícil, y casi es si hay dos o hay uno, ¿verdad? Sin embargo, llega uno que es el presidente de una compañía de no sé qué, y está ahí un operario que ha venido para llevarlo al sitio y le saluda, le da la mano, le da también un abrazo a lo mejor, pero se nota la diferencia. Esta es la diferencia realmente que Dios nos invita a tener con la gente. Cuando hablamos precisamente del el cuidado partiendo de que tú te has cuidado interiormente y que por lo tanto lo que estás haciendo es algo que necesitas porque tu ser te lo pide, no porque tu cabeza te pide que tienes que hacer para así lograr no sé qué, que no hay que lograr nada, es pura gratuidad como Dios. Dios nos quiere porque somos, no porque seamos buenos o malos. Entonces, ese cuidado sencillo, tranquilo, sosegado, es un cuidado que un poquito, pues podríamos hablar, así lo voy a decir, ¿no? Tratando de ayudar, hay un biólogo que dice que el ser humano o está creciendo o envejeciendo. Y esa realidad biológica que nos dice él, es decir, esa realidad tenemos nosotros que ayudarle. Es decir, a que no sea que esté envejeciendo, no lo hablo por la edad, estoy hablando desde la realidad de la persona, dejarse un poco morir en vida, sino que hay que ampliar un poco esa experiencia para vivir realmente situándonos en la experiencia un poco del espíritu que está dentro de nosotros, deseando que nosotros seamos mediación para que Él pueda realmente realizar su cariño. Somos los brazos de Dios, la ternura de Dios, el beso de Dios, esa realidad que sabemos y eso es lo bonito nuestro. Porque decir que somos mediación de Dios no es bajarnos, es darle a nuestro sentido humano el sentido más bonito que puede tener en la vida. Por eso, desde esa realidad,
Como dice alguien, ser felices es sencillo, lo difícil es ser sencillos. Y esa sencillez es la que nos tenemos que ayudar para encontrar el camino, porque la sencillez es la que nos va a permitir entrar en el cuidado que decís, en el cuidado de las personas mayores, acogiendo, como hemos dicho antes de Dios, como son y como están, que así me acoge Dios. Acoger como son y como están. Pero para eso necesito ir con la sencillez que iba Jesús, en donde de alguna manera lo que hacía era primero escuchar para saber qué es lo que allí se fragua, ¿eh? Porque nosotros a veces, no lo digo vosotros, son otros, pues a veces vamos con nuestra ya, chun, 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 chun. La realidad de una pastoral de salud no puede ser nunca profesional en el sentido, hablo, de esa realidad de esto que estamos hablando. Luego hay profesionales dentro de eso, pero ya incluso para los profesionales habría que decir un poco lo que decía Camilo, ¿no? Más corazón en las manos. Yo sé que los que estáis escuchando, ahí estáis. Más corazón en las manos, más corazón en la mirada, más corazón al poner la jeringuilla y más corazón al poner el PCR. Esto no es que pase el siguiente, es que se está tratando a una persona. Porque aquí viene lo importante. Cuidado, hay que distinguir muy bien. Es decir, no estamos ante una biología, ante una enfermedad. Estamos ante una biografía, si es que tiene una enfermedad, que es imposible por ser persona mayor. Estamos ante una biografía. Esa persona tiene una historia. Y esa historia, según lo que acabamos de decir, es una historia sagrada. Consciente o no la persona que tengamos enfrente, aunque sea de otra increyente, de otra religión, esa persona tiene experiencia de Dios. Es decir, esa persona, aunque él no la saboree, Dios ha estado y está implicado en su vida. Y a lo mejor nuestra manera de encontrar con él va a ser despertar esa realidad maravillosa que él lleva y que no lo sabe. Esto es como tener un billete de lotería que te cae, estás pasando mal económicamente, pero como fue un momento que nunca has comprado lotería, una boda y luego ya te el traje si no te lo pones y te das cuenta que tienes nada más y nada menos que unos míos que tal, pero no lo sabes. Este es el problema. Por eso hasta Jesús en la cruz lo dice, ¿no? Nuestro problema siempre es la ignorancia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fijaros que he leído de sabiduría eso tan bonito, ¿no? Que dice, tú perdonas a todos, pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Por lo tanto, nuestra realidad, en realidad más bonita, consistiría sencillamente en que pudiéramos encontrar el camino, y ahora es cuando vendría para mí un poco todo lo que tendría que decir de ese cuidado, ¿no? El cuidado, como hemos dicho, tiene que ser un poco sabiendo que yo en ese momento estoy ante alguien que es una realidad que conlleva como yo, cuando decimos que vamos al otro porque el otro es Cristo, a veces nos olvidamos que vamos porque yo también soy Cristo, porque cuando me hacen a mí, yo soy Cristo. Por lo tanto, soy esa mediación para estar allí. Y eso es lo que me da no un sentido de voluntad, sino simplemente de responsabilidad. Es decir, tengo que acercarme con la palabra amable, con ese gesto cordial, tengo que acercarme gratuitamente, tengo que acercarme sin mirar un reloj, como a lo mejor podemos hacer, porque sabemos que estas cosas tienen que ser así, pero sin mirar un reloj, porque estamos bien. Es decir, la persona tiene que descubrir que para ella, cuando tú te encuentres con ella, es importante, le importas. Es más, en ese momento es lo más importante. Y eso se nota. Esto lo dicen mucha gente después. A nosotros, a mí como sacerdote, a veces por personas, por gente que habéis estado con ellos, te lo dicen, ¿no? Es que esta persona cuando está totalmente. Es que no podemos estar de otra manera. O si estamos divididos y si estamos por querer hacer una acción pastoral, aquí no hay nada que hacer cuando te sitúas delante de la persona que estás en ese cuidado en ese momento. Ahí solo existe alguien en el que tú, todo tu tiempo, toda tu sabiduría y toda tu, diríamos, cordialidad, tiene que empezar a actuar porque es lo que sana, lo que es saludable. Y claro, esto es la experiencia que aquí podríamos hablar, pues de esa compasión, de esa ternura, eso que hablamos de saber escuchar, es muy importante, la escucha, no estar preparando ya mi respuesta ante esto que me está diciendo, no, tú estate como dejando que te llegue,
Y en un momento dado, a lo mejor te dices una palabrita para que él se afiance más en lo que estás diciendo, pero no interrumpas, deja que todo sea, que todo sea. Es decir, se trata de acoger. De acoger, y de acoger significa hacer que el otro sienta realmente que no está solo, porque va a ser su problema o está sola, ¿eh? Es su problema. Poner una atención, y como diría San Juan de la Cruz, que es la atención que Dios pone con nosotros, una atención amorosa. Es una atención amorosa. Porque entonces la persona puede encontrar unas experiencias, os leo, luego os leo casi ya al final, porque ya sí que... Vas bien. Pues mira, os leo de... Cuando se vive en esta perspectiva, la propia persona puede encontrar una experiencia de fe como la que... Este librito que tengo se titula El Testamento del Pájaro Solitario. Como sabéis, muchos los habréis leído, es un libro que todo el mundo deberíamos leer. Una de las cosas que yo tengo es que me he recordado que hace más de 20 y tantos años hablé de la primera charla que di yo precisamente a gente mayor. Y el problema hoy, cuando estoy hablando de personas mayores, es que en vez de estar mirando a la pantalla, la verdad es que tendría que estar mirándome yo. Y ya soy mayor. Y no creáis que esto me ha dado su cosa. Esta mañana, cuando lo he pensado, fíjate, estuve hace 23 años hablándole a la gente y yo, ay, las personas mayores estáis. Ahora tengo que decir, estamos toqueteados, las goteras ya no empiezan a salir y esas cosas. Este librito lo escribió Martín Descalzo cuando estaba a punto de morir. Martín Descalzo, como sabéis, estuvo sobre todo en los 2 últimos años con mucho sufrimiento, mucho dolor que ni se lo podían quitar. Y él escribió este libro. Ni siquiera llegó a haberlo publicado, porque murió, algunos poemas están escritos una semana antes, todos unos que de al final, ¿verdad? Y no llegó, porque murió. Y él lo dice, ¿eh? Al escribir el libro, dice, no sé si veré la primavera. La vio, pero no la acabó. La primavera porque murió un 11 de junio. Y entonces, en esta experiencia, fijaros, en un momento dado dice esto tan maravillosa. Está en el hospital, ¿eh? Está con todo por aquí, pues esto que se pone, ¿no? Cables y tal, y está con parches para que el dolor, y dice, en medio de la sombra, que lo está pasando, y de la herida, me pregunto si creo en ti. Y digo que todo tengo cuando estoy contigo. El sol, la luz, la paz, el bien, la vida. Porque sin ti el sol es luz descolorida. Y sin ti la paz es un cruel castigo. Y sin ti no hay bien ni corazón amigo. Y sin ti la vida es muerte repetida. Porque contigo el sol es luz enamorada. Y contigo la luz es paz florecida. Y contigo el bien es casa reposada. Pues si me faltas tú, no tengo nada. Ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida. Pero claro, quien escribe esto, voy a ver, lo tengo aquí, quien escribe esto precisamente dice así. Fijaros lo que está pasando, que os digo, de dolor y de sufrimiento. Y ahora viene lo que podemos ayudar a que una persona en un momento dado pueda dar un giro a la situación que está pasando. Porque lo que le dará el giro, siempre las transformaciones suceden por el amor. Siempre. Dios nos salvó por el amor. Jesús nos salvó por el amor. No nos salvó por el dolor. El dolor es consecuencia de tanto amor. Pero lo que salva y sana y lo que saluda a la vida es el amor. Y en este poema, fijaros, dice, nunca podrá el dolor acorralarme. Podrás alzar mis ojos hacia el llanto, secar mi lengua, amordazar mi canto, sajar mi corazón y desguazarme. Podrás entre tus rejas encerrarme, destruir los castillos que levanto, ungir todas mis horas con tu espanto, pero nunca podrás acobardarme. Y ahora viene. Lo que podemos, un poquito con nuestra presencia, porque en soledad y solo se haría ahí tremendo, decir, y este cambio y esta mirada. Puedo amar en un potro de tortura. Puedo reír cosido por tus lanzas. Puedo ver en la noche oscura. Llego dolor a donde tú no alcanzas. Yo decido mi sangre y mi espesura, porque yo soy el dueño de mis esperanzas. Claro, cuando uno observa una realidad de una persona con 60 años, que aquí además dice verdades suyas tremendas, porque dice, ahora ya que estoy a punto, ¿para qué voy a estar ya
un poco con el personaje que más o menos, como veis todos, a veces sacamos. Entonces él lo que quiere lo dice, ¿eh? Al principio dice, yo lo que quiero ya es desnudar mi alma. Y al desnudarla, creo que puede ser que desnuda muchas otras almas conmigo. Pues bien, esta experiencia, para lograr esto, es lo que llamamos el cuidado. Es la capacidad de que todo tu ser esté totalmente en esa situación que en este momento te toca con la persona mayor. Claro, las personas mayores pueden estar en situación de una persona mayor a la que le estás ayudando a que encuentre porque empieza a tener cosas y tal, pero que estás bien, o pueden ser personas que no aceptan ni la vejez, o menos el sufrimiento, están rabiosas. Vosotros tenéis más experiencia que yo en todo esto. La experiencia que os decía antes del cariño y la ternura, en realidad ha sido por mi madre, ¿no? Que también estuvo aquí en la residencia, aunque la estrenó y estuvo solo un mesecito y medio. La estrenó y estuvo solo con su Alzheimer, pero estuvo un mesecito y medio. Entonces, en esa experiencia, estar totalmente, porque hasta en estas experiencias que decimos mentalmente, mentalmente el cerebro no lo es todo, hasta hoy se descubre, ¿no? En medio de neurociencia, un poco que hasta el propio corazón tiene memoria. Por lo tanto, como se suele decir, ¿no? Yo sabía que mi madre, si le preguntaban quién era, podía decir que era el vecino de al lado, pero yo sabía que era su hijo. Y yo sé que ella, cuando me cogía a mí la mano, no lo cogía lo mismo que al vecino del huerto. Por lo tanto, quiero decir, siempre estamos. El Dalai Lama dice una frase muy bonita, que os la leo. Dice, a ver si un poquito, perdonadme un poco, porque como voy así, he venido un poquito para... Dice, el Dalai Lama dice, sé amable cuando tengas posibilidad. Y añade, y siempre tienes posibilidad. Y siempre tienes esa posibilidad. Y también, de alguna manera, podríamos decirnos entre todos un poquito que la experiencia esta no solo es que hagamos algo sino que naturalmente, como es una experiencia que estamos diciendo, un encuentro profundo, porque está todo mi ser con esa persona y esa situación, me tiene que cambiar a mí. Es decir, en realidad estamos en una riqueza mutua. Es así siempre la vida. La vida siempre está en una interconexión. Es verdad que nos pensábamos que lo que ocurría por allá hace tiempos, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que estamos realmente interconectados todos. Lo que pasa en un lado nos pasa a todos. En la medida que alguien se da al otro y le facilita y le ayuda en esa misma medida, esa situación le está haciendo que sea él también, porque estás haciendo aquello que eres. La experiencia, nos decía también que la experiencia es, ha dicho, esencial, es el amor. El amor. Y entonces yo me realizo por amor. Mi vida no se realiza porque sea sacerdote y tenga o estudie o lo que sea. Eso es el proyecto para mejor estar en situaciones a las que tengo que atender. Pero mi vida, lo que es la vida de Jesús Segura, se realiza por amor. Y en esa experiencia de amor es donde realmente podemos encontrar esa luz que necesitamos, ¿no? A la luz del cirio pascual, descubrir precisamente que tenemos que estar, que cuando alguien me ofrece la posibilidad de decirle te quiero, en realidad lo que está haciendo es que me está posibilitando ser la esencia de lo que soy amor porque soy aliento divino. Y hemos dicho que el aliento divino en mí es amar. Entonces esa es la experiencia. Esta es la gran realidad. Como veis, he querido hacerlo de una manera como muy de tomar café para invitar luego a lo que sea. Quizás la mejor manera de acabar es volver a Martín Descalzo, que yo uso mucho este librito, y os lo acabo ya con él tiene 4 poemas últimos, como si se hubiera muerto. Fijaros que está con dolores y con cosas, y como si se hubiera muerto, él tiene ahí una poesía. Y dice así, fijaros qué hermoso. Va diciendo algunas y la última dice, y entonces, habla como en tercera persona, vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba.
acabar de llorar y de hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar, vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Pues os deseo que la noche oscura sea siempre una noche de luz y en cada amanecer podamos hacer como el santo. Hazme sentir tu amor cada mañana, porque si nos hacemos sentir ese amor, estaremos en las condiciones de ese cuidado y del descubrimiento de aquel que nos habita y nos hace ser. Gracias y perdonad a lo mejor mi manera de realizar y de dar las charlas, pero ahí he estado y ha sido un gozo para mí poder hacerlo. Pues muy bien. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, lo que esperábamos, que nos ayudases a profundizar, porque es una charla muy profunda, ¿Sí? a profundizar en todo esto que llevamos entre manos. Y a mí, pues bueno, me han llamado muchas cosas la atención, pero ese sentir y tener el realismo de que vivimos con bastante superficialidad y entonces el ver al otro como una historia de amor, como una sagrada escritura, pues nos cuesta, vivimos efectivamente, desde otros criterios que nos dificultan el profundizar en todos estos temas. Gracias, Jesús, así lo esperábamos y así ha sido. Entonces ahora, si tenéis alguno de entre todos vosotros, alguna pregunta, que me imagino que habrá alguna pregunta, pues se los vamos comunicando. Esperamos un poquito para que... Bueno, te contesto yo un poquito a ti, algo que has Sí, dicho sí. ahora, ¿no? Es decir, mira, yo creo que has dicho muy bien que hay una experiencia, ¿no? Hay una experiencia realmente que es esa superficialidad con la que estamos viviendo, se dice hoy que vivimos una realidad líquida y esa experiencia es bonito que lo hayas dicho así, porque, y has dicho, y nos cuesta mucho verla en eso. Yo creo que quizás es la experiencia, quizás es un regalo que Dios me ha hecho, ¿no? La experiencia que yo he podido tener, ¿no? Y que un poquito comparto con mucha gente y ayudo, ¿no? Es porque todavía tampoco nos creemos en nosotros. Es decir, mientras no nos creamos en nosotros, que yo soy una historia sagrada, que yo no soy solo, que mi esencia, tú lo ponías al principio, que mi esencia es el ser ese espiritual, el ser que está en mí. Esa es mi esencia, realmente. Y hasta que no me crea que vivo esa experiencia, claro, nos quedamos un poquito en que cómo voy a ver la del otro si todavía no se ha hecho fuerza en mí. Entonces, a veces, no le he dicho, pero para ese cuidado haría falta que la gente de Pastoral de la Salud, como todas las personas, tuviéramos nuestro stop. Cuando salimos un poquito, ahora sales aquí en este sitio que estoy y sales con el coche, como hay varios sitios, tienes que hacer un stop. Si yo llamo por teléfono en el stop, me echan una multa, porque aunque estoy parado, es conducir. El stop es conducir. Por lo tanto, como veis, es importante, de alguna manera, que hagamos pequeños momentos de reposo y de calma para decirme, realmente experimento, no, que lo sabemos, pero aquí entraríamos en lo que dice Teresa de Jesús, que de estar a estando hay un trecho. Sí, sí. A ver, ánimo a las preguntas. Decía también Teresa de Jesús que no estamos huecos por dentro, decía a sus hermanas. Recordar siempre que no estamos huecos por dentro. Bueno, pues yo tengo una pregunta o por lo menos un comentario. En residencias y en centros, hospitales, etcétera, tenemos como un poquito de temor cuando aparecen, por ejemplo, testigos de Jehová, o aparece gente de otras confesiones. Nos da como un poco de temor que nos vengan a quitar territorio. ¿Cómo tendríamos que saber encajar todo eso sobre lo que hemos dicho, ¿no? Que al final la espiritualidad cada uno la manifiesta de una forma y cada uno lo vive desde un credo? ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, es un poquito, tú lo has dicho antes con una palabra que es importante siempre tener, es el interser. Es decir, el interser de nosotros y el interser de los demás.
en principio nunca tendríamos, desde la experiencia de Jesús, nunca tendríamos que ver a los demás como enemigos. Los apóstoles se lo dicen. Hay uno que estaba echando no sé qué y le hemos dicho que nada de eso. No, y dice Jesús, no se lo prohibáis si está queriendo hacer el bien. Entonces, no tenemos territorio propio. Es decir, no hay un territorio propio, sino lo que hay es una realidad que cada uno, en un momento dado de nuestra vida, por las circunstancias que sea, estamos ahí. Y si de alguna manera esa situación hacia los demás, alguien puede venir hacia una realidad que nosotros además incluso creemos que a veces puede que nos esté en la línea de lo que creemos un poquito nosotros, sin embargo, tenemos que vivir el ambiente de la apertura. Es decir, lo de Jesús siempre, no tengáis miedo. Lo que se trataría es de que nosotros estemos aportando de tal manera nuestro talante y nuestro cariño que la gente a la que los demás van vean y descubran y elijan, darles esa capacidad de elección. Y esa capacidad de elección es la que nos puede permitir un poquito pues dejar que las personas, si les viene y les va a ayudar, yo hay muchas realidades que me extraña que y ayudan. De pronto he observado que le ha podido ayudar pues para pasar una situación, cualquier realidad. Entonces, yo creo que no debe de haber ningún susto, sino ¿cómo debemos? Pues con el corazón amplio, decir, pues muy bien, a ver, vengan, dicen, y según lo que... Otra cosa es cuando notas que no hay respeto en lo que dicen o que en lo que van diciendo hay una aversión hacia algo. Claro, en estas cosas hay que estar siempre muy en el tema, ¿no? Pero eso ya no es por el lado de el propio realidad de una religión, sino por lo fanático. Lo fanático, es decir, aquello que es exclusivo. Pero claro, en ese sentido también nosotros podríamos serlo. Entonces, una apertura que sepa abrir, que sepa encontrar y luego que nuestro talante sea el que luego determine que sea lo que eligen, ¿no? Pero eso ya es cuestión de las personas, ¿no? Abrirnos a toda realidad experiencial de la gente. Sí, sí, sí. Es que han estado con el cafelito y ya no hay preguntas. no hay preguntas. Has dejado todo claro y está todo claro. Sí, bueno, yo mientras se os ocurre alguna pregunta, recordaros que el día 19 habrá una mesa redonda sobre acompañamiento en el sufrimiento a familias y a cuidadores. Esto el jueves día 19. Y luego el día 2 ya de junio tendremos la Eucaristía en la capilla de la Casa de la Iglesia, la Plaza del Aseo, a las 5 de la tarde. Y luego tendremos un encuentro entre todos. Recordarlo, que yo pienso que será un encuentro muy cordial y muy bonito para recoger un poco todo lo que va siendo estas jornadas. ¿Alguien más que quiera decir, que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, pues no pensamos el tema. A todos muy buenas tardes, que sigamos bien y con mucho ánimo y que sobre todo, con todo lo que nos ha dicho Jesús, sepamos profundizar y sigamos ir viendo desde dentro todo eso que quiere el Señor de nosotros para afuera. Ser desde nosotros ese testimonio de amor, que es lo que nos has dicho. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la escucha y que de verdad todos estemos en ese camino en donde de alguna manera ya hemos visto que todos somos unidad. Somos una unidad maravillosa y lo que uno hace bien repercute en todos. Así que a seguir repercutiendo en el bien que realizáis y gracias por ese bien que realizáis en tantos lugares y sitios.